los pensamientos vienen por esferas de colores. Los pensamientos que son dorados son los pensamientos que tienen que ver con grandes asignaciones, pero esos pensamientos tienen que ver con el tiempo. Porque yo no puedo tener ni siquiera un mal pensamiento, porque a mí no se me permiten ciertas cosas, porque los ángeles que están encargados a esta línea de pensamiento van a tratar de evadir y de evitar que tú pierdas esa asignación. Cuando esos pensamientos negativos empiezan a fabricarse y eso viene como tómbola en tu cabeza, sí, tú le puedes dar paso a ello y empezar a pecar, ay, entrar en pensamientos que pueden ser de destrucción para sí, otra persona. Líderes que se enojan con sus parejas y se acuestan enojados, están cambiando la línea de pensamiento, pero el otro día vienen a dirigir un pueblo ay, con esos pensamientos contaminados. ay. Y Saúl tenía alrededor personas que motivaban esos pensamientos que él tenía, pero cuando llegaba David, que tenía una línea completamente distinta, Ay. los demonios de Saúl eran calmados. A veces no pensamos o no hemos reparado que una de las acciones que comúnmente hacemos es pensar. Aunque se ha estudiado mucho, se ha investigado bastante al respecto, las investigaciones pudieran arrojar que lo sabemos todo. ¿Es todo lo que nos han dicho los científicos y la ciencia del todo correcto o es lo único que existe? En el día de hoy, precisamente, abordaremos este tema, pero de una manera magistral y espectacular. Es por esto que nos toca, en esta ocasión, los jueces del pensamiento. Acompáñenos en esta aventura. Y para eso, tenemos nada más y nada menos que a la mujer que está encargada precisamente de esbozar, dirigir, traer este contenido y ampliarnos un poco más al respecto, ya que es uno de esos temas que usted no anda encontrándose ni en YouTube ni en ninguna red social. Para eso tenemos con nosotros a la profeta, a la amada y la sierva del Señor, Rocío Rodríguez. Amada, bienvenida y bendiciones. Muchas gracias nuevamente, ministro. Bendiciones, bendiciones a la audiencia, el Eterno con ustedes. Gracias una vez más por esta invitación, a este espacio. Sí, gracias a usted por estar con nosotros, porque Es un honor, es un honor. nos trae un tema de esos temas que, bueno, hay que sentarse bien para poder digerirlo y tener agua cerca, usted supo, porque si no, tiene problemas. Los jueces del pensamiento, el escenario es suyo, edúquenos. Antes de, vamos a leer una cita bíblica. Está en Mateo 15, 19 y 20. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Wow, tremendo. Usted habló del tema de los jueces del pensamiento. Nosotros sabemos que un juez es alguien que se encarga de litigar, dar leyes, hacer decretos, establecer veredictos, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que es los pensamientos, que por muchos años se ha tratado de darle como un norte de dónde se originan los pensamientos y hasta ahora la ciencia médica no logra descubrir. La ciencia médica puede decir que tiene que ver con el sistema límbico, que tiene que ver con el cerebro, con las amígdalas cerebrales. Y todo este sistema, toda esta operación, se encarga de nuestras emociones, de las funciones cognitivas, de cómo procesamos los pensamientos. En las emociones tenemos ira, enojo, tristeza y demás. Y todo esto que es emocional, que es intangible, pues por mucho tiempo el ser humano ha intentado descubrir su fuente. Pero sin embargo, en el mundo espiritual hay diferentes aulas. Yo he hablado ya de las aulas evolutivas del pensamiento. Sí, correcto. He hablado de las aulas evolutivas del aprendizaje, de los sueños y demás. Pero así como nosotros tenemos un sistema judicial aquí, terrenalmente hablando, el sistema judicial en el mundo espiritual es mucho más complejo todavía. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos libros del pensamiento, donde cada pensamiento que nosotros tenemos está dirigido a libros que tienen que ver con nuestras vidas. Esos libros están escritos con nuestros nombres. Por eso es que la Biblia dice que de todo lo que nosotros hagamos, vamos a tener que dar cuenta al Padre. Porque vas a tener que dar cuenta de la contaminación mental que tú tienes. Por favor. Y de esa contaminación mental hay jueces que están encargados al área del pensamiento y esos jueces van a demitir a favor o en contra, dependiendo tu peso del pensamiento. Por favor, espérate. Ay, Dios mío. Usted está abordando que solamente por el hecho de alguien pensar puede crear una situación, puede crearse secuelas espirituales porque alguien pensó y alguien que está registrando tus pensamientos. Claro que sí. Ay, sí. Porque aquí se activa el sistema de inteligencia judicial. Ay, Dios de gloria. Y cuando esta cadena, este sistema de inteligencia judicial se activa, automáticamente, dependiendo del flujo de tus pensamientos, va a ir a uno de estos jueces del pensamiento. Ups. Yo estuve hablando brevemente el otro día cómo se forman los pensamientos y es bueno que yo pueda resaltar un poco otra vez para que la gente pueda entender. La manera como los pensamientos en el mundo espiritual se pueden, yo estaba hablando, se pueden ejecutar, estaba hablando de las máquinas de los pensamientos brevemente. Ajá. Hay esferas del pensamiento, ministro, y es muy interesante. ¿Por qué? Porque estas esferas tienen colores. Y tal vez dirán, ¿y cómo así? De hecho, si nos vamos a la Biblia, cuando el rey Nabucodonosor, creo que fue, que soñó con esa estatua que tenía colores, tenía bronce, tenía oro, tenía plata, tenía barro, ¿verdad? Correcto. Aquí, en la edad medieval, se están hablando de eras, de épocas, que esto viene con un concepto griego, romano, donde se está hablando de la edad de oro, de la edad de plata, y así vamos pasando por edades que tienen que ver con los reinados. Así mismo son los pensamientos. Los pensamientos vienen por esferas de colores. Los pensamientos que son dorados son los pensamientos que tienen que ver con grandes asignaciones, pero esos pensamientos tienen que ver con el tiempo, a futuro, con el tiempo futuro. Porque cuando tienen que ver con misiones, se supone que tú tienes que estructurar estas misiones para tú poder ejecutarlas. Están los pensamientos que son plateados, que estas esferas tienen que ver más con ese llamado que tiene la persona, que tiene que ver como con comunidades, y no son llamados tal vez que aparentemente no sean tan grandes. Right. Están los pensamientos que son de las esferas que son de cristal, que son esos pensamientos que estas esferas tienen como humo, donde yo lo estaba resaltando, y estos pensamientos son esos pensamientos que son confusos de una manera u otra, que no voy a abordar todas las esferas de pensamiento que hay, pero como cada pensamiento va a arrojar un color para una esfera de pensamiento, hay un juez de pensamiento que tiene que ver con esas esferas. Entonces, cuando nosotros activamos pensamientos que tienen que ver con maldad, con lujuria, con lascivia, tú estás activando o estás haciendo que en tu libro del pensamiento esos jueces se estén encargando de escribir y de ejecutarte de acuerdo a la línea de pensamiento que tú tienes. Pero es increíble, porque eso entonces me abre la posibilidad de pensar o de preguntar, mi estimada, que si hay jueces para escribir todo lo malo que yo pienso, pero o que alguien puede pensar, lo malo y lo bueno, entonces lo bueno también debe ser. Que sí. Ahora bien, me pregunto yo ahí mismo, ¿cuál es el resultado tanto del pensar mal en el contexto de esos jueces o de esa corte y pensar bien? O sea, las secuelas de cada lado, ¿cuáles serían? A mí me encanta una historia bíblica de un rey, el rey Usías creo que fue. Este rey, cuando los jueces del pensamiento, que no se registra con este nombre en la Biblia, determinan que ya él tiene que abandonar su plano terrenal. Ezequías, gracias, ministro. Cuando ellos determinan que él tiene que abandonar el plano,
él sabe cuál es la línea de pensamiento que él tiene. Uy, Y él sabe el sendero de justicia que él lleva. por favor. Y él sabe la vida que lleva delante de Dios. Y él pide que se abran los libros. Cuando él pide que se abran los libros, los jueces del pensamiento entonces empiezan a determinar que de acuerdo a su línea de vida, a su masal de días, de meses de vida, ellos determinan que ellos no le habían pagado a él las retribuciones que él tenía. Oh my God. Yo hablaba ayer con un señor que él es marino, creo que es capitán, y él me dio un dato muy interesante. Y ese pastor me decía, como yo soy marino, el tiempo se calcula a 10 grados, que fue lo que se retrocedió el tiempo, Ajá. se retrocedió 10 grados, y es la única historia bíblica que te impacta porque hay un retroceso del tiempo. Ok. Yo, en uno de los videos, yo estaba hablando de esto el otro día y hubo alguien que dijo que no podemos retroceder el tiempo, pero la Biblia lo está diciendo. Claro. Que hubo alguien que pudo retroceder el tiempo. Y en este momento, él me está diciendo que cuando tú calculas en el navío lo que son 10 grados, eso equivale a 40 minutos. Sí. Lo que indica entonces que esos 40 minutos, me decía la persona, tienen que ver con 40 segundos de su vida. Uy. Lo retrocedieron 40 segundos. Entonces, cuando tú llevas una línea de pensamiento altamente espiritual, positiva y limpia, eso te puede traer retribuciones positivas. Por eso es que tenemos que tratar de limpiar los pensamientos. Uy. Porque en este umbral espectral del pensamiento que nosotros tenemos, nosotros podemos decidir qué tipo de pensamiento nosotros vamos a tomar. Wow. Muy fuerte. Porque a veces nos llegan pensamientos negativos y lo podemos desechar rápidamente. Pero si nosotros decidimos alojar esos pensamientos dentro de nosotros, vamos a estar alimentando el mal que mora dentro de nosotros. Ok, habría entonces ahí mismo, me gustaría saber, una de las cosas que esos jueces hacen, ellos están simplemente para escribir los pensamientos buenos y malos, o también cuál es otra de sus funciones. Bueno, como yo dije al inicio del programa, un juez está encargado de tomar decisiones y crear veredictos. Sí, claro. Entonces, ellos no solamente están escribiendo, ellos van a determinar tu línea de vida, van a determinar cómo será tu siguiente año, van a determinar si a partir de esos pensamientos tú vas a recibir una remuneración espiritual, si te van a quitar, si te van a bendecir. ¿Me entiendes? Entonces, dependiendo de cómo tú lleves tu línea de pensamiento y de vida y de días, esos jueces van a tomar una decisión. Por favor. Positiva o negativa, todo depende de ti. Yo sé, y por ciencia sabemos, que el cerebro es el encargado, o uno de ellos, de emitir, de los pensamientos vienen por el cerebro. Claro que sí. Y la Biblia te habla del corazón. Porque el corazón tiene un cerebro también. Es bueno que lo sepamos. Tenemos el cerebro craneal, o sea, acá arriba, el cefálico. Exacto. El cerebro en el corazón y un cerebro en el estómago, en el hígado. Pero está bien, en el estómago, pero está bien, perfecto. Usted me está diciendo, o usted nos está mostrando que mi línea de pensamiento, la calidad de mis pensamientos va a determinar ciertas cosas. Correcto. En el mundo espiritual. Es decir, correcto, que si yo pienso de una manera correcta, justa, bueno, y el apóstol Pablo habló de esto, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, exacto, en todo lo puro, todo lo noble. Puro, sí, Pablo instó a esto. Entonces, claro que sí. Ahora bien, mi cerebro, y científicamente hablando está demostrado que la mayoría de los pensamientos que el ser humano tiene día a día son pensamientos negativos. Correcto, de continuo mal. Oh my God. Claro que sí. Entonces, si son pensamientos negativos, que la mayoría de los pensamientos que los seres humanos tienen en el día a día, entonces tenemos un problema aquí, mi estimada. Claro que sí. Porque el asunto es que de alguna manera u otra nosotros vamos a ser tentados y probados el día completo para que esos pensamientos se puedan albergar en nuestro corazón. Uy. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque el corazón es el filtro emocional. Cuando nosotros empezamos a sentir ya una emoción que es muy fuerte, vamos a, en el cerebro estomacal, que usted lo acaba de decir, aquí vamos a sentir como una sensación extraña. Correcto. Y luego acá en el corazón vamos a sentir como esa incomodidad donde sentimos que nos duele el pecho, pero no es en realidad dolor.
es esa sensación de opresión que tú tienes en el pecho, esta carga emocional. Y ya cuando el cerebro empieza a procesar toda esa información que el sistema le está enviando, aquí entonces es donde nosotros tenemos este tipo de situación, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en esa residencia de los pensamientos y de las emociones que nosotros tenemos, aquí está el detalle, la residencia. Si dejamos que estos pensamientos y emociones se queden cohabitando con nosotros y queden viviendo con nosotros. Eso se parece a algo que dijo Jesús, el hombre que mira a una mujer y la codicia. Exacto. Pero, exactamente, solamente compensarla. ¿Por qué? Porque la lleva a su pensamiento y hace una película con ella. Claro, la gente no entiende quizá en ese punto. Por ejemplo, hay cosas que pasan. Por ejemplo, yo estoy acá y yo digo que aquí hay al lado mío un doctor. Inmediatamente se imagina a alguien con una bata blanca, porque Correcto. mi palabra creó un pensamiento. Correcto. O te conectó con un pensamiento que ya tú entendí, que Correcto. tú sabías o que conocías. Tú crees que hay alguien con bata blanca, probablemente con un tapaboca. Claro. O sea, toda esta dinámica, porque mi palabra lo creó realmente. Creó en tu mente esa posibilidad. Entonces, en el mundo de los pensamientos, entonces es más complejo de lo que aparentemente nosotros pensábamos. Porque si precisamente el mundo espiritual está tomando nota activa de lo que yo pienso, entonces, ups. Claro, es tan complejo el mundo de los pensamientos, ministro, que hay un pensamiento que se puede pasar de una persona a otra. ¿Cómo así? Claro, yo puedo estar, no sé si a usted le ha pasado que a veces usted está en un lugar y de repente usted empieza a cantar una canción que le llega, pero viene otra persona y la canta en el mismo instante. Y te dice, pero ven acá, yo estaba cantando eso ahora mismo. Porque esa persona lo que hizo fue que polarizó ese pensamiento contigo. Claro. Y tú, como estás en esa frecuencia, en ese entorno, tomaste ese pensamiento y lo llevaste a ti. Yo siempre decía de eso. De que, por ejemplo, usted va por una calle, va en un vehículo caminando y usted hay una canción que la lleva en la mente. Exacto. Pero usted no ha escuchado la canción y más adelante usted le escucha la canción. Correcto, la frecuencia. Increíble, ¿no? Es cierto. La frecuencia del pensamiento que se está manifestando. De hecho, una persona te puede dar su perspectiva, su pensamiento y puede transformar tu pensamiento. Tú tienes un ejemplo, un pensamiento hacia una persona y viene la otra persona con un pensamiento negativo, un pensamiento contaminado, y con esa fuerza y esa energía del pensamiento puede hacer que tú te vuelques contra esa persona y tus emociones entonces operen en contra de. Y tú dices, pero esa persona no me hizo nada, pero alguien trabajó tu línea del pensamiento. Dios. Entonces, esto es tan delicado que asimismo alguien te puede contaminar y cambiar tu destino. Porque esta persona te contamina y todo lo que se tenía diseñado para ti en un momento determinado se te puede quitar por la línea de pensamiento contaminado. Usted, es que te está tocando cosas que son bueno, vamos. Yo quiero antes de yo avanzar. Le llaman el líquido de la vida. Tómela para que lo pueda digerir. Yo sé que los pensamientos son altamente complejos, porque un pensamiento no solamente crea una realidad, materializa algo, sino que el pensamiento tiene un poder extraordinario. Porque nosotros que venimos del pensamiento divino, de la mente de Dios, y Dios le dice en Isaías, dice la Biblia, dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso siempre me marcó, porque el pensamiento divino tiene una categoría que el pensamiento humano no tiene. Ahora bien, cuando usted me habla que hay jueces que están pendientes de lo que yo pienso, entonces yo entiendo que lo que está pasando aquí es que el pensamiento humano, ¿verdad?, tiene una potencia y una capacidad que debe ser vigilado precisamente. Claro que sí. Por favor. Claro que sí, porque como nosotros somos el soplo de Dios y somos el átomo de Dios, tenemos que vigilar que no se contamine ese pensamiento, que somos el pensamiento de Dios, porque nosotros tenemos que descifrar el pensamiento de Dios. Mío. Y para descifrar el pensamiento de Dios, tenemos que ver cómo nosotros llevamos esos pensamientos y cómo tratamos a nuestro prójimo también. Ay, espérate. Usted me está metiendo lejos, amada. Y, la neurona es el mecanismo que utiliza el cuerpo para el pensamiento.
Correcto. La neurona es una célula, pero dicha célula está compuesta de átomos. Correcto. ¿Qué pasa? Los átomos son energías. Correcto. La célula de la neurona se percibe y se entiende a sí misma, porque en el punto donde ella tiene, ¿verdad?, albergado energía dentro de su composición, la neurona tiene la capacidad de percibirse a sí misma y autoentenderse. Exacto. Y autocomprenderse. Y comprenderse, analizarse, estudiarse. De ahí entonces que la neurona se percibe y se comprende a sí misma, pero comprende a otro. Exacto. De hecho, la mayor cantidad de neuronas nosotros lo tenemos en la piel. Uy, lo dijo. Por eso repita eso, hombre. La mayor cantidad de neuronas la tenemos en la piel. Por eso que usted pasa por un sitio a veces, llega y no lo ha pensado, pero sus neuronas reaccionan. Por favor, y le da escalofrío. Los sensores se activan. Dios mío. Porque tus neuronas están diciendo, aquí hay una línea de pensamiento, o sea, aquí hay un campo contaminado que yo no lo soporto. Pero muchas veces no le prestamos atención a esto. O sea que cuando tenemos ciertas manifestaciones en el cuerpo. Claro, el sensor espiritual se activa inmediatamente. Y nuestras neuronas reaccionan. Entonces, fíjese aquí, porque aquí nos vamos un poquito más lejos, donde quiero puntualizar algo. Si la neurona en sí misma se autopercibe, se autocomprende y se autoentiende, y la neurona está compuesta de energía, la energía en ese sentido entonces está la energía detrás de la neurona, detrás de los átomos, está dándonos a entender que la neurona tiene esa capacidad y entonces es como que la energía utiliza a la neurona para entender. Para llevar la información y que podamos. Por favor. Entonces, pero me voy un poco más lejos. Yo soy quien digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. De hecho, ministro, ya voy. Antes que se me escape. Es tan delicado que cuando tú estás trayendo pensamientos de destrucción o no estás descansando bien por ese tipo de pensamiento o por el consumo de pornografía o por el consumo de programas que son adictivos, tu cerebro se va autodestruyendo y se va comiendo así solo. Uy, una autofagia. Entonces, exacto, tus neuronas se van destruyendo. Para que usted vea lo delicado que es llevar una buena línea de pensamiento. Wow, porque es que esto entonces se conecta con lo que quería decir o lo que quiero decir. Si la neurona, ¿verdad? La energía, porque todo lo que nos rodea es energía. Correcto. Lo que pasa es que la materia oculta esa energía, pero todo lo que nos rodea es energía. Correcto. Ahora bien, la energía, específicamente en el plan divino, en este punto, la energía para entrar a este plano y utilizar la neurona para pensar, para razonar, para entrar al plano lógico. Correcto. Ok. Correcto. Aquí hay algo. Si la neurona tiene ese poder de autoconocerse y de saber quién es ella y de saber quién soy yo me autopercibo y me autocomprendo. Y la comprendo a usted y puedo comprender a otro por el sistema que tengo neuronal. Correcto, correcto. Ahora hay un punto interesante acá. Señores, los jueces del pensamiento no estarían a cargo también de activar los ángeles que tiene que ver con el proceso de la construcción del pensamiento. Ministro, yo empecé hablando de los ángeles que se encargan de la creación de los pensamientos. Dios mío. Y es tan delicado esto que hay un ángel por cada nanomilímetro predíquelo. No hay un tiempo para que este espacio quede vacío. Están los nanosegundos, los milisegundos, están los segundos, los cronómetros de segundo y todavía podemos seguir partiendo a partir de solamente de segundos. Entonces hay un ángel encargado por ese pensamiento de esos microsegundos. Y con esa línea de pensamiento ellos se lo llevan a los jueces del pensamiento porque constantemente se tiene que estar escribiendo. Esto es tan fuerte, ministro, que nuestros pensamientos van de acuerdo también a nuestro horario, porque están los pensamientos diurnos y están los pensamientos nocturnos. Y usted va a decir, pero ¿cómo así? ¿Se condicionan los pensamientos de acuerdo al horario? Claro que sí, porque hay una hora del día que tus pensamientos están alineados a trabajar, a conseguir dinero, a llevar un mejor día, te levantas con un pensamiento distinto. Cuando hay cierto horario, tus pensamientos se pueden ir hasta por el tono sexual. Claro. Hay otro momento que te puedes ir tu pensamiento a lo familiar, a lo emocional, porque depende
de los ángeles que están operando en el horario del pensamiento. Los ángeles de luz y los ángeles de oscuridad. Y recuerde que en la noche, a partir de la primera vigilia que empieza a las 6 de la tarde, no sé si usted nota que la frecuencia cambia. Sí, claro. Cambia la frecuencia inmediatamente. Totalmente. Porque esas entidades que empiezan a partir de las 6, por eso la corte angélica está en las 4 vigilias que la Biblia habla, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ellos tienen que estar en vigilia para ayudarnos a nosotros que esta contaminación de pensamiento que se avalancha todas las noches no nos afecte mucho más. Ay. Revelación. Y es tan fuerte, ministro, con masa muscular, que nuestros pensamientos también son influenciados por el país donde nosotros vivimos. Si usted va a decir como así, claro, los dominicanos piensan diferente a los americanos, claro, y a los chinos. Correcto. El dominicano es muy dado a pensar en fiestas, sí, claro, pensar en el morbo, sí, pensar en diversión. Sí. Los pensamientos de los americanos tienen que ver más con el crecimiento, sí, con prosperar. El avance, pero también están esas personas que tienen esos pensamientos inicuos, que son aquellos que hacen daño, que de repente tuve un atentado y aparece muchísima gente con problemas mentales. Correcto. Porque es un país que como está tan desarrollado en lo que es el avance de la prosperidad, la gente se desenfoca de su vida. Y lo único que se enfoca es en trabajar. Pero aquí viene lo que es la depresión. Entonces, a partir de este enfoque de vida, porque uno tiene que tener una estabilidad de pensamiento, a partir de este enfoque, hay personas entonces que al entrar en depresión son tomadas como canal y como puente de destrucción. Dios. Si nos vamos para China, nosotros vemos que esas personas viven innovando. O sea, tú dices, pero ¿y qué es lo que los chinos inventan a no gente van a inventar o van a imitar? ¿Me entiendes? Porque ellos, esa es la línea de pensamiento que ellos llevan. Usted decía que muy atinadamente que dependiendo el horario del día, claro que sí, eso mismo va a determinar la calidad o mi tipo de pensamiento, ¿no? Correcto. Y usted mencionó a China, claro, y eso yo le doy aquí esencia a eso, le doy respaldo a eso que usted acaba de decir, porque, por ejemplo, en China o en Oriente, la gente tiende a ser más brillante. ¿Por qué? Porque precisamente al estar en el Oriente, el lugar donde nace el sol, exacto, tiene una incidencia el sol más correcto, fuerte en ellos que en nosotros. Toca un gran punto. Yo siempre he estado claro con esa parte. Los orientales van a ser más brillantes que probablemente la mayoría de las personas del mundo, pero es por un asunto de colocación. Exacto, y recuerde que todas las constelaciones y demás están en el Oriente. Y todo va al Oriente. El dragón ataca al Oriente, correcto, y la mujer está en el Oriente, sí, y el Edén y todo está en el Oriente. Y los barcos realmente se dirigen, todas las brújulas, o sea, se van hacia allá. Exacto. Es como el punto de partida, el punto correcto, de inicio. Entonces, eso que usted está diciendo, o sea, que dependiendo del pensamiento, mucha gente quizás no entenderá o no le dará entrada a esto porque es que no han entendido que los pensamientos, incluso los coaching positivistas, etcétera, te hablan precisamente del pensamiento, en lo que tú debes pensar, que no, o sea, cómo tu mente debe ir trabajando, configurándose y ajustándose a un tipo de pensamiento, correcto, ¿no? Entonces usted me viene a decir ahora, pero vamos para atrás de nuevo. ¿Cómo es eso que los ángeles configuran el pensamiento? Claro que sí. En el mundo espiritual, en la máquina de los pensamientos, ay, Señor, se empiezan a crear los pensamientos. Y como yo dije ahorita, esas esferas del pensamiento empiezan a ir a la línea de pensamiento o la línea angélica que tiene que ver con esos colores del pensamiento. Porque hemos estado hablando de los colores angélicos, de cómo los ángeles operan. Y cómo nosotros sabemos que en el mundo espiritual hay colores. Bueno, Dios puso una señal que es el arco iris. Claro. Hizo un pacto. Ustedes van a ver esto. Y de acuerdo a cómo usted entra a este estudio y usted puede ver que cuando usted mira los colores, repentinamente siente como armonía con los colores. Cuando usted entra a un espacio que es desorganizado, tiene como los pensamientos como turbados. Porque todo depende. Entonces, ahora mismo se está trabajando mucho con nuestros pensamientos. Las redes, los medios de comunicación
y entidades de más alto nivel que quieren manipular nuestros pensamientos están trabajando con lo que nosotros consumimos. Wow. Y es que son Y tan están importantes. trabajando con los colores, claro. Y es que son tan importantes nuestros pensamientos. Claro que sí, porque nosotros entonces estaríamos siendo una máquina de destrucción. Wow. Dios. Y si ellos no logran manipular, van a crear un ejército de destrucción y van a querer destruir la obra que Dios ha hecho. Porque el enemigo lo único que quiere es destruir lo que Dios ha hecho. Sí. Y como el enemigo quiere destruir, lo que quiere luego llegar a la presencia del Padre y decir, mira la obra de tus manos acá. Correcto. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios mío. Pero al punto, mis pensamientos poseen una calidad y una importancia para el mundo espiritual. Claro que sí. Que los ángeles lo confeccionan. Claro que sí. Claro que sí. Por favor. Y el peso sale cuando un pensamiento, luego nosotros lo hablamos. Yo tuve una revelación hace mucho tiempo que creo que puede ser buena ahora. Y a mí me dijeron, te vamos a mostrar una área del mundo de los pensamientos que es muy delicada. Dios. Y en el sueño a mí me dijeron que yo estaba como encerrada. A mí me habían encerrado en una cárcel y mi alma estaba en una cárcel. Correcto. Yo le pregunto al Padre, pero ¿cómo así como yo caí ahí? Y me dijeron, por los dichos de los labios de otras personas, dejaste que esas palabras entraran en tus pensamientos y llegaran a tu corazón. Wow. Y cuando me dijeron, mira y observa, yo estaba en una habitación oscura. Dios. La oscuridad era tan densa que se podía palpar, era palpable. Y en ese momento yo vi que yo empecé a ver las palabras que salían de la boca de una persona y salían como si fuesen letras hebreas y arameas en blanco. ¿Sí? Y manos oscuras la tomaban, las palabras. Y cuando yo miro eso, yo digo, ¿qué está pasando aquí? Me dicen, como tus pensamientos no pueden ser tomados como acción hasta que tú no declaras la palabra. Cuando tú tomas la palabra, se crean realidades en el universo de Hebrea, que es en el mundo de la creación. Entonces, aquí, al crearse esos pensamientos, ellos toman, ¿por qué? Porque la palabra es como un sello, es como un contrato espiritual. Dios. Cuando tú hablas, ya tú le estás dando legalidad a las entidades o a los ángeles con la línea de pensamiento y de palabra que tú ejecutas, ¿me entiendes? Por eso es que depende de nuestros pensamientos, de nuestro consumo, de nuestra palabra, de cómo nosotros nos comportamos para que tú puedas alinearte o desenfocarte. Dios. Por eso es que mucha gente dice, yo no entiendo por qué a mí me va mal en todo. Yo no entiendo por qué la vida me trata así. Porque tú estás llevando una línea de pensamiento o es contaminada o es altamente negativa. Entonces, muchas veces hay que limpiar la agenda telefónica, las amistades que uno tiene. El contenido que consume. El contenido que uno consume. Y uno tiene que depurar tantas cosas para que tú puedas ver un cambio. Y eso lo podemos lograr a través de mi amigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Usted sabe que hablar de este tipo de temas es un poco, además de ser impresionante, y le felicito porque ha tocado un tema poco abordable, por no decir nunca abordable, por otros, ¿no? A Dios la gloria. ¿Qué sucede aquí? Cuando al entrar en este campo, en donde los ángeles interactúan y están con nosotros en el campo mental, yo estoy consciente, y usted habló, por ejemplo, de la distribución angélica en todo el contexto del tiempo, milisegundo, milésima, segundo. Nanosegundo, exacto. Microsegundo. Exacto. Es como hay una cobertura angelical que va cubriendo y no hay espacio vacío entre uno y el otro. Exacto, no hay espacio. No lo hay. Hay como una especie de vallado que no permite, ¿no? Exacto. Ok. Yo siempre decía en esa tesitura que cuando un milagro ocurría era precisamente la sincronización
de los ángeles en el tiempo, Exacto. en cada una de esas facetas, y Exacto. abrían una apertura de entrar Exacto. algo que no Exacto. estaba sucediendo acá abajo. Exacto. Pero no obstante, ahora en el contexto del pensamiento y de la mente, el asunto no deja de ser interesante. Bastante. ¿Por qué? Bueno, porque las neuronas, cada célula neuronal que tenemos está siendo dirigida por un ángel. Correcto. Cada célula de nuestro cuerpo. Y las células cuálias que van creando constantemente. Tenemos las células cuálias que están creando y nos ayudan en esa línea de pensamiento. Ay. Y yo hablaba el otro día donde nosotros vamos creando lo que es el puente neuronal. Y ese puente neuronal se va creando de acuerdo a las informaciones que nosotros vamos estableciendo. Ok. Entonces, tú estás creando un puente de información que puede ser para bendición o para destrucción. Okay. Por eso el salmista decía en un momento, no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Por qué él hablaba del terror nocturno? Por estos espíritus Sí. y estas entidades que operan en la noche, porque te van a bombardear. Okay. Pero nosotros por mucho tiempo pensábamos que las saetas tenían que ver con flechas, y hay muchas traducciones que tienen que ver con flechas, que tienen que ver con entidades, con brujas y demás. Pero se está hablando aquí en otra perspectiva. Esas flechas y esos dardos que se están enviando justamente a tus pensamientos. Uf. Porque de alguna manera u otra ellos van a querer que esos pensamientos que son positivos queden reventados, queden explotados. Dios. Y que esos pensamientos no puedan llegar a la presencia del Padre de una manera efectiva. Por favor, habrá alguien. Ellos van a querer contaminar esos pensamientos de una manera u otra. De hecho, hay una película que a mí me llamó la atención cuando yo la vi, porque yo me quedé en shock. Ajá. Y es una película, creo que es de Pixar o de Disney, no recuerdo, pero no recuerdo si es Emociones. Pero es la película donde se van creando las emociones con esferas. Sí. Que cuando yo vi esto, yo dije, no puede ser, porque esto me lo dieron a mí en la escuela de los sueños. Y hay una emoción que es tristeza. Ok. Y si usted nota en la película, las esferas tienen colores también. Uh-huh. Y tristeza, cuando va a tocar un pensamiento, lo transforma completamente. Y eso hace que se cambie el destino de la niña por completo. Dios. Si la niña, porque ellos le llamaban como las islas de los pensamientos, y cuando venía tristeza a tocar, la isla se caía por completo. Una isla que tenía que ver con emociones positivas. Wow. Y yo dije, helo aquí. Cuando me pongo a investigar, fue un cabalista que escribió la película. Dios yo dije, claro, tiene informaciones que no la puede suministrar abiertamente porque estos no son temas tocables. Claro. Pero sin embargo, van a entrar esas informaciones a nuestro sistema, pero de una manera divertida. Increíble. Porque lo hacen con película, pero te están dando informaciones reales. Wow. Y muchas veces vemos películas, vemos series que vemos como... Sí, algo simples, fantasioso. Como simple. Y sin ficción. embargo, se está trabajando tu cerebro y está trabajando la activación de las informaciones que tú tienes en tu ADN espiritual. Gloria a Dios. Esto de los pensamientos me vuela la cabeza realmente. Y como el tema es jueces del pensamiento, los jueces, y usted ya bien en su introito decía, que era alguien que dirimía, que tomaba decisiones judiciales, ¿no? Correcto. Activaba leyes, deroga leyes, crea todo el escenario y toda la dinámica que tiene que ver en el marco jurídico, ¿no? Claro que sí. Pero hay un punto acá también en el área de los pensamientos, que también, si dichos jueces tienen la capacidad entonces de crear las condiciones y su dictamen habilitar los ángeles que tienen que ver justamente con esta parte de los pensamientos, ¿no? Y esos ángeles entonces se corresponden en el mundo físico con nuestras células para que nosotros pensemos. Ahora hay un punto que científicamente usted empezó abordando también. Usted decía al principio que científicamente hablando no se ha comprobado de dónde vienen los pensamientos. Exacto. De hecho, se han creado máquinas para poder leer los pensamientos. Sí. Y una de las estrategias que tiene Elon Musk en este momento es poder controlar los pensamientos. Wow. Está haciendo máquinas para controlar los pensamientos. Oh, sí. Empieza todo como un acto simple
y empieza todo tal vez como un acto benéfico, donde hay personas que tienen parálisis y tienen problemas, y hay una máquina que la ha creado para que las personas puedan, a través de los pensamientos, poder escribir en una computadora, en un celular. Y es muy bueno, es un gran avance de la ciencia. Pero dentro de este avance, nótese que él tiene muchísimas operaciones, Neuralink, y muchísimos proyectos que tienen que ver justamente con los pensamientos. Sí. Entonces, hay una élite que quiere trabajar con tus pensamientos, que quiere manipular tus pensamientos, que quiere operar con tus pensamientos y que te quiere alejar los pensamientos de Dios. Y te quieren hacer olvidar de dónde tú vienes, quién tú eres, a qué viniste. Porque yo empecé hablando de lo que son los pensamientos de las esferas. Y hay esferas que son doradas, que tienen asignaciones fuertes. Porque hay personas que dicen, ¿por qué yo no puedo tener ni siquiera un mal pensamiento? ¿Por qué a mí no se me permiten ciertas cosas? Porque los ángeles que están encargados a esta línea de pensamiento van a tratar de evadir y de evitar que tú pierdas esa asignación. Dios. Y por eso hay personas que inmediatamente hacen ciertas cosas, el mundo espiritual le castiga rápido. Ay. Porque es una manera de que el mundo espiritual te está diciendo, te estás desalineando. Dios mío. Te estás yendo por una dirección completamente distinta a la que fue diseñada para ti en la eternidad, porque de ti dependen vidas. Entonces nosotros no solamente podemos pensar en nosotros, tenemos que limpiar nuestra línea de pensamiento, primeramente para agradar al Padre, y segundo, porque hay almas que dependen de ti. Dios mío. Usted lo dice y me resuena porque así mismo, porque dependiendo de la calidad del pensamiento de una persona, así mismo va a transmitir esa fuerza, esa energía y eso que... Claro que sí. De increíble, ¿no? Claro. Entonces, pero me llama poderosamente la atención es el hecho de que el cielo tiene una sucursal que está pendiente claro que sí. de los pensamientos. Está en la máquina de los pensamientos, el laboratorio de los pensamientos, las bóvedas de los pensamientos, los jueces del pensamiento, los creadores de los pensamientos. O sea, ay, Dios. Yo simplemente estoy dando puntos porque todo esto va para la escuela de los sueños y no voy a dar tanto material ahora. Claro. Pero es para que usted pueda entender cómo es nuestra línea de pensamiento y lo amplia que es la línea y el reino de los pensamientos, los multiversos de los pensamientos. Porque con un pensamiento nosotros podemos crear realidades. Usted sabe que usted habló del reino de los pensamientos. Una vez yo hice un video al respecto a sí mismo, el reino del pensamiento. Y una de las cosas que hablaba, dice la Biblia, y eso por eso usted tiene muchísima razón en lo que ha esbozado hoy. La Biblia dice que José dice que cuando el ángel se le aparece, ¿no? Él estaba pensando en dejar a María secretamente, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? De repente... Ese pensamiento llegó allá arriba. Exactamente, y activó un ángel. Exacto. El ángel que se active en ese momento era el custodio del pensamiento de él. Exacto. Por lo tanto, cuando el ángel detecta que hay una anomalía, hay un red flag, un punto rojo, ese botón rojo, el botón rojo de alarma, el ángel entra, dice no al pensamiento ahora, sino entró a los sueños, un sueño, y en el sueño el ángel, entonces le dice y le revela, no la dejes por tal y tal cosa. Exacto. Le llama poderosamente la atención entonces que el reino del pensamiento, el reino de los sueños, están más o menos caminando, se llega a una esquina, está uno del otro, más o menos. Están ahí paralelos, prácticamente. Correcto. Porque entonces, claro, porque de acuerdo a tu línea de pensamiento, tú vas a tener tu línea de sueño. Por favor. Pero ahí mismo, mi estimada, si hay ángeles que están asignados a mis líneas de pensamiento, entonces, como dice la tradición judía, que cuando yo tengo un buen pensamiento, activo un ángel, y cuando tengo un mal pensamiento, activo un demonio. Claro que sí. Ay, claro que sí. Claro que sí. Por favor. Revelación. Con masa muscular. Pero me voy un poco más lejos en este punto. En el reino del pensamiento, que no depende netamente del cerebro, para que entendamos este punto, es que en el reino del pensamiento nosotros somos creadores. Tenemos una potencia creativa en el reino del pensamiento. Claro que sí. Y por esa razón, como usted bien dice, el mundo espiritual tiene una vigilancia con los pensamientos. De hecho, yo me voy más lejos. La imaginación en el mundo antiguo era considerada
Un Era don. sagrada, claro que Un sí, era don. un don. Y uno de los dones que tenía Adán era la imaginación, porque con ella creaba. Exacto. Uy. Y se sigue creando todavía, seguimos Correcto. creando. Ahora, ¿qué estamos creando nosotros con nuestra imaginación y nuestros pensamientos? Por eso que la Biblia dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, pensamientos de bien. Exacto. Pensamientos de bien. Y Pablo decía, todo lo que es bueno es puro. Noble. Noble. En esto pensar. En esto Dios pensar. ¿Qué te mío. está diciendo Pablo? Cambia tu línea de pensamiento y cambiará tu destino. ¡Ey! Por favor, usted leyó el texto de base que tomó en Mateo, hablando Jesús de los pensamientos que emanan del corazón. Porque hay una división entre los pensamientos que puedan venir del cerebro, ¿verdad? Porque son cerebros lógicos, y normalmente los pensamientos emocionales vienen del corazón. Correcto. Ahora, aquí me llama poderosamente la atención, porque las emociones, una emoción negativa, una emoción de destrucción puede ser capaz de una emoción mala, puede de acabar con lo que sea, ¿no? Correcto. Pero es un pensamiento. Correcto, es un pensamiento. Bueno. De destrucción, de bendición, de maldición, de edificación, de construcción. Es un pensamiento, no deja de ser un pensamiento. Exacto. Yo creo que a la gente hay que hablarle, porque el Espíritu de Dios tiene la capacidad de limpiar el pensamiento. El Espíritu tiene la capacidad de entrar a áreas. Exacto, de filtrar, de purificar, de depurar, de descontaminar las vías del pensamiento. Amén. Porque una vez se descontamine la vía del pensamiento, cambia la vida de la gente, las expresiones. Y todos los obstáculos que tú tienes, que te están impidiendo avanzar, Dios. Crecer, prosperar. Es como son limpiados. Son limpiados. Tus caminos cambian. Caminos, claro que Dios sí. mío, porque todo el en ti Espíritu cambia todo y la gente lo ve, porque la gente lo percibe. Dios mío. Y tienes autoridad para transmitir aquello que tú hagas. Wow, por favor. Porque con el peso de pensamientos positivos son el peso de tus palabras. Dios mío. La limpieza entonces en el pensamiento hace Claro que las que palabras tomen contundencia, Claro que fuerza, vigor, Claro que tomen que una connotación de autoridad espiritual que Claro puede que cambiar a personas. Claro que sí, porque las semillas del pensamiento son depositadas en los corazones de las personas. Dios mío. Y Jesús lo dijo, porque Jesús dijo que cuando estamos durmiendo y el sembrador siembra, Sí. viene el enemigo y siembra la cizaña en ese momento. Por eso una de las estrategias del mundo espiritual es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ay. Porque cuando tú dejas que un pensamiento contaminado se siembra en tu mente y en tu corazón mientras tú duermes, eso va floreciendo y va creciendo. Uy. En ese sentido, mantener el enojo durante la noche, que el pensamiento recurrente y constante puede activar una entidad o darle acceso. Claro que sí, Uy. porque la Biblia dice no se ponga el sol. ¿Por qué? Porque entras en la vigilia de la noche. Dele y ya valor, aquí, dele valor a como eso. entras en las vigilias, Dele valor. aquí ya la guardia que está operando es distinta. Ay. Y cada guardia angélica le tiene que dar un informe a la otra. Ay. Por eso es que la guardia de 6 a 9 de la noche tiene que darle un reporte a la de las 9 a 12. Uy. Y la de las 12 hasta las 3 y las 3 hasta las 6. Y a medida que van pasando las horas, se está poniendo la atmósfera mucho más fuerte y más pesada. Porque estos ángeles tienen que subir de rango y de dimensión. Tienen que cambiar a una guardia que sea mucho más fuerte. Por favor. Porque en la madrugada operan lo que son las entidades demoníacas, pero operan los principados. Entonces aquí vienen los arcángeles y vienen los querubines y vienen los serafines a operar. Ay. Porque nótese que la mayoría de las personas que hacen rituales empiezan a partir de las 12 de la noche. Sí. Aquí hay un cambio de guardia rapidísimo. Sí. Entonces, si tú dejas que el sol se acueste, tú enojado, tú no sabes cómo se te puede contaminar a ti. ¿Y qué pueden hacer? ¿Y quién está haciendo un ritual en tu contra para que esas emociones sean las que te manipulen y sean el motor que controlen tu vida? Revelación. Con masa muscular. Si usted quiere, haga como yo. Tome agua. Es recomendable para digerir la revelación. Claro que sí. Mi estimada, usted ha tocado un punto importante. Usted habló
del texto que Pablo dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Correcto. Y aquí entonces le da entrada a una una gama de seres que pueden intervenir no solamente en el pensamiento, sino consecuentemente en los sueños también. Claro que sí, en los sueños. Pero simplemente fue una emoción. Exacto. Un pensamiento, y Correcto. ese pensamiento gestó todo un movimiento Claro, porque oscuro. puedes pecar. Porque la Biblia te dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando esos pensamientos negativos empiezan a fabricarse y eso viene como tómbola en tu cabeza, Sí. tú le puedes dar paso a ello y empezar a pecar. Ay. Entrar en pensamientos que pueden ser de destrucción para Sí. otra persona. Y tenemos, lo voy a predicar ahora, tenemos nuestras iglesias, líderes que se enojan con sus parejas y se acuestan enojados, están cambiando la línea de pensamiento, pero el otro día vienen a dirigir un pueblo. Ay. Con esos pensamientos contaminados. Ay. Y Saúl tenía alrededor personas que motivaban esos pensamientos que él tenía, pero cuando llegaba David, que tenía una línea completamente distinta, Ay. los demonios de Saúl eran calmados. Ay, repita eso. No. ¿Cómo fue la cosa? Claro que sí. Saúl endemoniado por los Claro que sí. pensamientos que tenía, y cuando David llegaba, Automáticamente. limpiaba la atmósfera Claro que sí. conjuntamente con los Claro, pensamientos. Juntamente con los pensamientos. Wow. El poder del pensamiento. Dios mío. Pero aquí se puso delicada la cosa. Es decir, que cuando una persona tiene un espíritu descontaminado y limpio, puede cambiar, precisamente, incidir o influir en otros. Claro que sí. Uf. Claro que sí. Completamente, ministro. Espérate. Y puede incidir en el otro para que cambie. Sí. Porque hay, por ejemplo, ya que hablamos de los pensamientos, ¿puedo abordar este punto? Claro que sí. Una de las cosas que yo he abordado hablando de este tipo de cosas es cuando una persona tiene un pensamiento de maldición a Dios. ¿Se tocó una vez maldiciones en el pensamiento? Sí, maldiciones en el pensamiento. Que son personas que, sin ellos saberlos, tienen una inclinación a maldecir a Dios. Correcto. Pero no se lo dicen a nadie. No, y tampoco ellos son conscientes. Ay. Ni lo hacen a propósito. Y esto le crea crisis. Claro. Y estas crisis lo que hacen es que lo retrasan. Lo retrasan en su línea de vida. Wow. Increíble. Porque no es que alguien quiere hacerlo, sino que ocurre de manera esporádica. Involuntariamente. Claro que sí. Por lo tanto, ese tipo de personas, yo entendía, y Dios me permitió entender esto. ¿Por qué le sucede eso a este tipo de personas? ¿Por qué? Hay algunos que ahora usted habla de la contaminación de los pensamientos, y algunos han practicado por tanto tiempo algunas cosas que han dado entrada precisamente Correcto. a esta práctica. Correcto. Y en la alineación espiritual se han dado todos estos factores. Imagínense, o sea, vengo Correcto. De una familia de brujería, vengo de personas que fueran maldicientes, que me Correcto. Maldijeron, Correcto. Vengo de diferentes contextos y lugares Correcto. Que crearon las condiciones para que yo sea así hoy. Exacto. Dios. Sí, porque están también los pensamientos heredados. Uy, son pensamientos ¿Cómo? Pensamientos heredados. Ay, Señor. No venga ahora. ¿Cómo es eso, mi estimada? Claro, nosotros podemos venir de un árbol genealógico que tengan pensamientos delictivos, pensamientos hacia el mal. Sería como una especie de memoria celular o memoria Exacto. del ADN. Exacto. Ay. La gente no sabe. De hecho, la epigenética ha demostrado que, por ejemplo, mi bisabuelo tuvo una enfermedad de cáncer, pero la enfermedad fue producto de un pensamiento negativo. Exacto. De hecho, la ciencia dice que las enfermedades son creadas por los pensamientos. Claro. Entonces, esa enfermedad que le pasó a él, yo traigo su genoma y su ADN. Exacto. Por lo tanto, en mí se activa el cáncer. Exacto. Porque lo que yo heredé fue el pensamiento. No la enfermedad. No, el pensamiento. Dios. Porque las enfermedades no son hereditarias, son los pensamientos. Esa enfermedad que se activa. Sí, porque entonces, y tiene toda la lógica y coherencia del mundo, porque cuando uno piensa, dependiendo de la emoción, el estado de ánimo, el estado emocional en el que me encuentro, eso genera algo en mi cuerpo. Exacto. Activa algo, una célula en mi cuerpo, y esa célula puede ser cancerígena,
alienígena o de una enfermedad cualquiera, y eso entonces se lo transmite de generación en generación. Correcto. Wow. Yo soy un ejemplo vivo que muchas veces yo me he levantado. Ay, yo presiento que va a pasar algo. Sí. Yo presiento que va a pasar algo. Sí. Y cambio el día, cambio Claro, la atmósfera, todo. Claro, y La actitud. repentinamente pasa algo. Y yo digo, yo lo sabía. Uf. Yo atraje los pensamientos. Dios. Porque una cosa es, cuando el Espíritu Santo te puede revelar, va a pasar esto, y tú lo sientes proféticamente hablando. Yo como profeta puedo discernir. Pero hay ocasiones que le pasó a Job. Todos mis males vinieron contra mí. Lo que yo temía, eso me sobrevino. Porque Job tenía miedo y daba ofrenda constantemente por si te fallan, por si pecan, por si te ofenden, por si lo hicieron, por si no lo hicieron, por si lo van a hacer. Y Job tenía pensamientos en una misma dirección de miedo a perder los hijos, a perder la riqueza, a perder bienes. Y esos pensamientos llegaron a los ángeles que manejan esos pensamientos. Y esto abrió entonces una legalidad en el mundo espiritual para que Job fuese tocado. Dios mío. Y para que le fuese quitado todo. Por esa frecuencia de pensamiento tan fuerte que tenía Job. Ay. Y nosotros podemos estar añadiendo cosas a nuestras vidas por esta línea de pensamiento tan constante. Dios amado, amada. Por eso es que dicen la ley de estas personas que trabajan con la energía y demás, ellos hablan que de acuerdo a tus pensamientos y a la energía que tú le pongas, hay una emisión, el campo electromagnético exacto, cambia. El electromagnetismo cambia. Exacto, cambia. Hay personas que dicen, empieza a visualiza que tú vas a tener esto y lo vas a hacer. Y muchas personas lo testifican. Y aquí entra también en los pensamientos de fe, donde se activa la fe, porque de acuerdo a la línea de pensamiento positivo tú tienes fe, pero tú tienes fe también para las cosas negativas. Y positivo o negativo, tú vas a utilizar esa herramienta de la fe que nos es entregada a nosotros, para bien o para mal, ministro. ¿Es así? Dios. Amada, ya para terminar, ¿qué le podemos recomendar a este tipo de personas que sus pensamientos son tan negativos, tan oscuros, tan bajos? Y a veces ellos no quieren ser así. A veces es que están atrapados. Como usted bien mismo dijo, que estaba atrapada en una cárcel donde habían pensamientos que no eran tan positivos o tan buenos. Entonces, ¿cómo pudiéramos ayudar? ¿O qué le pudiéramos recomendar a este tipo de personas que tienen este tipo de problemas? David decía, examíname, oh Dios. Wow. Conoce mis pensamientos. Amén. Y hay algo que David decía, y es, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Por favor. Cuando tú vas a la presencia del Padre y tú le pides que te examine los pensamientos, que quite toda contaminación mental, que cree en ti un espíritu recto, que cuando tú sientas que tú te vas por un sendero completamente distinto, el Espíritu Santo te diga, tú te estás doblando, es por este sendero. Yo quiero que tú vayas a Dios, y si tú sientes que tú tienes una línea de pensamiento contaminada, una línea de pensamiento delictiva, una línea de pensamiento sucia, que tú sabes que los pensamientos que tú tienes son pensamientos de mal, que ya tú no amas la vida, que ya tú sientes que tú eres una persona más, que no viniste a nada. Yo quiero que tú vayas al Espíritu Santo y que tú le digas, muéstrame, oh Dios, quién soy. ¿Para qué me diseñaste? Descontamíname, entra en mi vida, entra en mi mente, entra en mi corazón y entra en mis pensamientos, y Él lo hará. Él está aquí esperando por ti. Wow, Dios de toda gloria. Amados, ha sido algo genial, maravilloso lo que Dios ha hecho y ha ministrado a través de nuestra invitada, la profeta Rocío Rodríguez. Mi estimada, ¿dónde la gente le puede contactar? Bueno, ya estamos estrenando canal, estamos en YouTube, en Desafiando los Conocimientos, que tenemos una entrevista altamente interesante con el ministro, porque había muchas cosas que yo tenía, que yo quería preguntarle, pero me aproveché y lo hice en la entrevista. Y estamos en Facebook, estamos en TikTok y en Instagram por Rocío Rodríguez 11. Bueno, ahí me pueden seguir. Ahí la pueden seguir a la amada. De verdad, gracias por haber estado acá. Antes de ello, quiero enviarle un saludo a mis niñas. Tengo 3 hermosas princesas que las amo. A mi madre también y a mis hermanos, que soy la menor de 5 hermanos. Les saludo, les bendigo a cada uno. Recuerden,
que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Esto fue aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Bendiciones. Bye bye, bendiciones.